Shalom familia, buenas noches para todos, que el Eterno los bendiga. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos brinda de estar acá. Como todos los miércoles ahora en el estudio de los Taryag Misbot, ya casi por finalizarlos. Estamos cerca de concluir este precioso estudio que nos ha llevado bastante tiempo, hermanos. En esta oportunidad, como siempre lo he dicho, hemos querido estudiarlos todos completos, los 613 misbot, 613 mandamientos, que es lo que significa la palabra Taryak. Misbot del hebreo al español significa 613 mandamientos, Taryak Misbot. En otra ocasión vamos a estudiarlos de una manera diferente, pero en esta ocasión, como es la primera vez que lo estábamos haciendo, queríamos conocerlos todos. Después vamos a ver, hermano, de una manera diferente, aquellos que están vigentes, aquellos que son para la época, y aunque lo hemos ido explicando durante el paso de este tiempo de estudio de los Taryag Misbot, amén, sabemos que muchos de estos mandamientos, por no decir que todos están ligados, casi la mayoría están ligados a lo que es el servicio en el templo, amén, en Jerusalén, y este por eso es que hay muchos que solamente los observamos de una manera no tan legalmente, por cuanto no hay templo ni está en función el sacerdocio levítico, y sobre todo por cuanto no hay templo. Pero que todo esto es necesario conocerlo, amados hermanos, por cuanto en el momento en que el Eterno lo permita y sea reconstruido el altar del templo, todos estos servicios, leyes y mandamientos entrarán en vigor. Amén. Por eso es necesario irlos conociendo. Bien, vamos a hacer una breve oración, amados hermanos, como siempre lo acostumbramos, para entrar en el estudio. Así que sean bienvenidos todos los hermanos que están en casa escuchándonos a través de el Zoom, y aquellos que nos escuchan también a través de en YouTube. Amén. Así que vamos a orar. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech olam, Asher bahar banu mikol hamim, Benatat lanu et Toratot Torah emet, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah, una Torah de verdad. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre amado, por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, que nos permites llegar a este espacio del estudio de la Torá, el estudio de las sagradas escrituras. Bendícenos a través de ella, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos consuele, nos edifique, que tu palabra traiga sanidad, fortaleza, vigor a nuestro cuerpo, alma, espíritu. Señor amado, a través de tu Santo Espíritu, amado Rey. Quiero orar por la nación de Israel. Queremos orar también por los que están todavía en cautiverio, secuestrados en Israel, Padre amado, ahí en Gaza. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial y poderosa, eterno Rey de los cielos y de la tierra. Padre, oro por hermanos que han estado pasando dificultades en estos últimos días. Padre amado, te pido que traigas sanidad, liberación, fortaleza, Padre. Quiero orar por mi hermana Evelyn, nuestra compañera, hermana, compañera de milicia aquí también en el ministerio, Padre. Te pedimos que traigas fortaleza sobre su vida, que traigas vigor, Señor amado, que renueve sus fuerzas, Padre. Reprendemos toda malicia del diablo, todo aquello que no es tuyo, lo que no proviene de ti, Padre amado. Que sea tu nombre glorificado en su vida, Padre amado. Tú conoces las circunstancias, las pruebas que ya está pasando en estos momentos, Señor amado, pero tú has prometido algo. Tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin. Tú no dijiste que íbamos a sentir todos los días. Hay momentos en que no sentimos tu presencia. Hay momentos en que no sentimos, lo que sentimos, un vacío y una soledad. Pero ahí es donde opera la convicción de que tú eres fiel, que tu palabra es fiel y es verdadera, que tú no eres hombre para que mienta,
ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por cuanto tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin, sabemos que tú vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Así que fortalece a tu hija y a cada uno de los que están pasando por momentos difíciles, Padre. Te pedimos que traigas paz, fortaleza y bendición. Seguimos orando por don Rigoberto, que está hospitalizado, ha tenido una leve mejora, pero seguimos confiando en tu santa y bendita palabra. En el nombre y por méritos de Yeshua. Amén y amén. Bien, familia, gloria al Eterno. Gracias una vez más por estar acá en este espacio de el estudio de los Taryag Misbot. Continuamos, hermano, con la secuencia que llevamos. Estamos en la Misbah 532. Para los que tienen el documento Taryag Misbot, los que ya le compartimos, estamos en la página 259 del documento Taryag Misbot, este que yo estoy leyendo acá. Para que usted quiere seguir el estudio de esta manera, hermano, seguir leyendo ahí seguir la secuencia, pues puede hacerlo sin ningún problema. Amén. Bien, entonces, Misbah 532, mandamiento performativo. Esto es aquí, la M es para los hombres. Amén. Para los Cohen en la tierra de Israel. Eres Israel, ¿ok? Es el mandamiento de Barín, es el libro de Deuteronomios, ahí es donde estamos ubicados. De Barín, capítulo 21, versículo 11, dice: y si ves entre los cautivos a una mujer hermosa, entonces vamos a leerlo acá del libro del Humash, que es la Torá en hebreo, que es este que yo tengo acá, la Torá en hebreo, que ese es el Sion Leví. ¿Por qué lo leemos de aquí? Porque las Biblias al español, aunque es el mismo contenido, a veces el acomodo de los versículos varía mucho. Entonces, por eso lo leemos. Como esto es un documento hebreo, lo estamos leyendo con el respaldo del Sion Leví, que es un documento hebreo también. Bien, entonces dijimos que es de Barín, capítulo 21, versículo 11. Entonces vamos a leer, voy a leerle desde el 1 para que nos ubiquemos, aunque ya lo leímos la semana pasada. Vamos a leerlo desde el versículo 1 para entender el contexto del cual está hablando acá el capítulo 21, versículo 11. Dice: si se hallara un cadáver en la tierra de que Hashem, sí, que Hashem tu Dios te da para que heredes, caído en el campo, y no es sabido quién lo abatió, saldrán tus ancianos y tus jueces y medirán hacia las ciudades en derredor del cadáver y de la ciudad más cercana. Esto lo vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Dice: al cadáver tomarán los ancianos de la ciudad, eh, aquella una vaquilla en la que no se ha trabajado, no ha portado yugo, y lo harán descender los ancianos de esta ciudad hacia un valle agreste que no podrá ser labrado y que no podrá ser sembrado, y desnucarán con hacha allí a la vaquilla en el valle. Bueno, esto lo vimos la semana pasada sobre si se apareció un muerto por ahí, no se sabe quién lo mató, no se sabe quién lo asesinó, o no se sabe qué fue lo que le pasó, ¿ok? Entonces se iba a la ciudad más cercana a donde quedaba el cadáver ese, y de ahí los líderes, los ancianos, los jueces. Cuando habla de anciano aquí, está hablando sobre todo el Sanedrín. Tomaban una vaquilla, una novilla joven de 1 año, y la sacrificaban, la desnucaban, derramaban esa sangre sobre ese campo donde iban a enterrar ahí al hombre, para quitar la culpa si en algún caso había alguien cometido un crimen y no se sabía, ¿ok? Básicamente es lo que viene hablando, ¿ok? Vamos a brincar al versículo 9. El versículo 10, vamos a brincar, dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, versículo 10, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos y lo entregue Hashem, tu Dios, en tu mano, y tomes
a sus cautivos y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto y la desees, podrás tomarla como esposa. ¿Ok? Eso es lo que viene hablando aquí. Cuando se iba a la guerra, recuerde que en las guerras, en aquella época, eh, que es algo que hacen inclusive hoy en día. Desgraciadamente, hermano, por ejemplo, ahora con la guerra de Hamas e Israel, muchas de estas mujeres que han sido liberadas fueron abusadas sexualmente. Ellas lo han contado. Yo paso muy pegado a las noticias de Israel, y es triste, hermano. Estos hombres lo hacen es de terror. Pero aquí lo que está hablando es, hermano, si alguien, un hombre de Israel, recuerde, está hablando a Israel, que fue a la guerra y al pueblo que derrotaron, de entre ese pueblo que vio a una mujer hermosa y quería tomarla por su mujer, entonces podía hacerlo. Es una misbah cumplir con las leyes que tratan con mujeres cautivas en una guerra, como lo define la Torá. ¿Ok? En el Talmud hay referencias de el Yemomos 47 y Kedushin 31. ¿Ok? De entre esas leyes, la mujer cautiva tenía que pasar su luto, luto por su familia, luto por sus padres, luto por su familia, si fueron todos muertos, y que ahora iba a pertenecer a otro pueblo que no era su pueblo, entonces se pasaba un luto. Si el hombre que la miraba y quería tomarla, tenían que repararle hasta la cabeza, varias cosas que tenían que hacerle, y cumplir ese luto, porque puede que después, si se allegaba a ella, y después que pasaba ese enamoramiento o esa ilusión o esa, ¿verdad? Que lo movió su belleza, tenía que verla en un momento donde no la miraba tan hermosa para saber si realmente se le iba a tomar por mujer o no. ¿Ok? Entonces, por eso tenía que cumplir con esas leyes que se tratan con mujeres cautivas. O sea, para todo el Eterno hay ley, sobre todo para proteger a la mujer, ¿ok? Que no fuera a vivir un infierno con una persona que después no la iba a amar. Misbah 553, mandamiento prohibitivo. Devarim capítulo 21, verso 14. Entonces no puedes venderla por dinero. Vamos a leer entonces la secuencia desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Dice, vuelvo y leo el versículo 11. Y si ves y veas entre los cautivos a una mujer de bello aspecto y la desees, podrás tomarla como esposa. La traerás al seno de tu hogar, se afeitará su cabeza y dejará crecer sus uñas. Quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre un mes completo. Después de eso, acudirás a ella y convivirás con ella y será para ti como esposa. ¿Ok? Eso era el luto, un mes completo. Tenía que pasar en ese proceso. ¿Ok? Se tenía que rapar la cabeza, dejarse crecer las uñas, o sea, en una condición que realmente indicaba el luto. Después de que ella pasaba ese luto, si él todavía deseaba, se quería tomarla por mujer, entonces podía tomarla, pero no antes del mes. Versículo 14 dice, y sucederá que si no la deseas, perdón, versículo 13, vuelvo y leo, quitará su atuendo de cautiverio de sobre sí y se sentará en tu hogar y llorará a su padre y a su madre un mes completo y después de eso, acudirás a ella y convivirás con ella y será para ti como esposa. Verso 14. Y sucederá que si no la deseas, entonces la enviarás por su cuenta, pero no podrás venderla por dinero, ni la esclavizarás, pues la has afligido. ¿Ok? Entonces, si ya después del mes él dice, no, mejor no la voy a tomar, no podía sacar provecho de ella, no podía venderla, no podía decirme la voy a dejar como mi esclava,
no se podía. Por eso le digo, las leyes de este cautiverio de la mujer que había sido tomada como como parte del botín de lo que se había conquistado, no podían, él no podía, hermano, simplemente menospreciarla a tal grado que tras que perdió su familia, perdió su pueblo, perdió el lugar donde ella vivía, su nación, de donde procedía, y además de eso, ahora la van a esclavizar. ¿Por qué el Eterno hace esto? Porque Israel fue esclavo. Israel fue esclavo. Por ejemplo, hay versiones que usan la palabra esclavo para siervo. Y aunque es verdad que la palabra esclavo o la palabra siervo significa esclavo, no es en el contexto en el cual se habla en Israel. ¿Ya? Por ejemplo, cuando habla de tu siervo, de tu sierva, en algunas traducciones dice tu esclavo, tu esclava. No es que está mal, pero en el contexto como esclavo, Israel no podía esclavizar a nadie. Por eso esta mujer le dice, si ya no la quieres, si no la vas a querer como tu mujer, si ya se te pasó el encantamiento que tenías con ella por su hermosura, pero ahora la estás viendo rasurada, ahora la estás viendo llorando, afligida, con su rostro demacrado, con sus uñas desarregladas, y ya no la quieres, entonces déjala ir, la vas a dejar libre, no la vas a vender, no te la vas a dejar como esclava, no te la vas a dejar para que te hagas tus quehaceres de tu casa maltratándola. No, si no la quieres como esposa, déjala libre. Sin dinero, sin nada, no puedes sacar provecho de ella. Esa es la ley de protección a una mujer que era tomada como de los que habían caído de la ciudad, ¿ok? No como rehén, porque no se puede utilizar la palabra rehén en ese caso, ¿ok? Bien, entonces, yo espero que esté quedando claro. Por eso dice, entonces no puedes venderla por dinero. Está prohibido vender a una mujer cautiva en la guerra. Misbah 534. Misbah 534 dice, no harás de ella una sierva. ¿Ok? Lo que viene hablando de lo mismo, el versículo 14, no harás de ella una sierva. Entonces, es lo mismo, ¿ok? Mandamiento 535 dice, y lo colgarás, debe ser, aquí la traducción fue mal, y lo colgarás de un árbol. Vamos a leer, está en Devarim 21:22. Vamos a leer el contexto, ¿ok? Quedamos en el verso 14, seguimos leyendo. Verso 15. Si tuviera un hombre dos esposas, una amada y una odiada, y le diera a luz hijos la amada y la odiada, y fuera hijo primogénito de la odiada, y sucederá que en el día que llegue, que legue a sus hijos lo que fuere suyo, me imagino que le dé la herencia, no podrás conferir el derecho de la primogenitura al hijo de la esposa amada antes que al hijo de la esposa odiada, el primogénito. Ok, aquí está hablando de que el primogénito no se le podía quitar, por ejemplo, que era una costumbre, cuestión de costumbre y de cultura, tener dos mujeres, sobre todo cuando ya una no le daba hijos, se le permitía al hombre tomar otra mujer para seguir la descendencia, para seguir tomando hijos, ¿ok? Entonces, eh, pero si en el caso de Jacob dice que él amaba a Raquel, pero no tanto a Lea, porque él se enamoró de una. Entonces, la que le dio el primogénito a Jacob fue Lea. Entonces él decía, y si la otra, la que tú amas, te dio el hijo, a la hora de repartir la herencia, tú no vas a poner de primogénito al hijo de la que tú amas, cuando es el hijo de la que no amas, la que te dio el primogénito. Entonces no se le podía quitar el derecho. En el caso de Jacob, antes de que me hagan la consulta, fue por el pecado ay, se me olvidó ahorita, de Rubén, que era el primogénito,
que él se acostó con la mujer con una de las mujeres de su padre, precisamente una concubina, y por eso fue que perdió el derecho de primogenitura, ¿ya? Pero si no hubiese sido eso, entonces él le hubiera tenido que dar los derechos de primogenitura a Rubén, que eso lo hemos estudiado ya, todo lo que son los derechos de primogenitura. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo. Versículo 17 dice, si tuviera un hombre, un hijo descarriado y rebelde, que no obedece a la voz de su padre y la voz de su madre, ellos lo disciplinan, mas no les obedece, lo asirá su padre, lo asirán su padre y su madre, y lo sacarán de donde se encuentran los ancianos de su ciudad y al portal de su lugar. Y dirán los ancianos de su ciudad, nuestro hijo, descarriado y rebelde es. No obedece nuestra voz. Glotón, ebrio es. Lo lapidarán todos los hombres de su ciudad con lo lipidarán, o sea, lo van a apedrear todos los hombres de su ciudad con piedras y morirá. Y eliminará el mal de su seno, y todo Israel escuchará y temerá. Si cometiere un hombre un pecado cuya sentencia es de muerte, muerto será, y lo colgará en su horca. ¿Ok? Cuando hay un pecado de muerte. ¿Ok? Hay una lista en la Torá. Hay una lista en la Torá. Creo que eso lo estudiamos en algún momento, no me acuerdo si fue acá. Pero sí, yo había dado un estudio sobre los pecados de muerte. Por ejemplo, cuando la escritura en los evangelios dice hay pecados de muerte por el cual yo os digo que ni siquiera pidan, ¿cierto? Lo hemos leído, ¿verdad? Hay pecados en Primera de Juan, creo que es más bien, en Primera de Juan. Hay pecados, Juan dice, hay pecados que son de muerte. Bueno, ¿cuáles son esos pecados? Recuerde que en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, él está hablando bajo el contexto del Tanaj. Entonces, en la Torah hay pecados de muerte, hay una lista de pecados de muerte. ¿Ok? Entre esos pecados de muerte está la idolatría, está el adulterio, entre una gran lista que hay de pecados de muerte, que por eso Juan dice, por los cuales yo digo, ni siquiera pidan. Entonces, cuando un hombre había cometido un pecado de muerte, y básicamente está hablando sobre lo que es ir en contra de la Torá, ir en contra del mandamiento, ir y caer en idolatría y hacer cosas que van en contra de la Torá, ok, entonces lo presentan al Sanedrín. Esa ley no es aplicable hoy. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque no hay templo, porque no está en función el sacerdocio levítico, y esto se aplica solamente para en la tierra de Israel, en el Beit Hamidash, para el Sanedrín y para en el Beit Hamidash. O sea, nadie puede decir, lo voy a matar porque usted hizo esto y esto y esto. No, eso tenía que ser solamente en la tierra de Israel, cuando está en función el templo y cuando está en función el Beis Din o el Sanedrín, ¿ok? Por eso acá en el documento usted ve la B, la D, la B y la H. Esto es el Beis Din, que es la corte judicial en el Beit Hamidash, en el templo, que su nombre hebreo es Beit Hamidash, que significa la casa de su presencia. ¿Ok? Entonces, y lo colgarás de un árbol. Entonces, es una misma para el Beis Din. Aquí está la explicación, dice esencia. Es una misma, o sea, es un mandamiento para el Beis Din colgar a una persona que lo merece después de haber sido ejecutada generalmente por lapidación. Solo puede ser ahorcado el cuerpo de un hombre, pero no el de una mujer. En la práctica, el Beis Din ahorcaría a la persona condenada poco antes de la puesta del sol.
y después de la puesta del sol, bajarlo y enterrarlo. O sea, se ahorcaba antes de que cayera el sol y ya cuando caía el sol lo bajaban de ese árbol donde había sido colgado. El condenado era enterrado junto con el poste sobre el cual fue colgado para que nadie señale y diga, este era el árbol. Cuando habla de árbol está hablando del poste, de un poste, sobre el cual fulano de tal fue colgado. El fulano de tal fue colgado. Entonces, pero todo esto, para llegar a esto, hermano, el Beis Din y el que lo acusaba tenía que presentar realmente, o sea, tenía ellos, ellos tenían que estar muy seguros de lo que se había cometido para poderlo sentenciar a muerte y tenían que tener evidencias y los testigos tenían que ser muy, muy concisos de lo que esa persona había cometido. Amén. Sobre todo, como le digo, lo que era los pecados de muerte. Ok. Mandamiento 536. Mandamiento 536. Dice. 21, Deuteronomio 21, 23, no permitirás que su cuerpo permanezca toda la noche en el árbol. Viene hablando de lo mismo. Vamos a leerlo. 21, 23 dice, no pernoctará un cadáver en la horca, más bien ciertamente lo enterrarás ese mismo día. Pues una maldición de Dios es un ahorcado y no contaminarás tu tierra que Hashem tu Dios te entrega como heredad. ¿Ok? Entonces no se podía dejar a una persona. Por ejemplo, Mashiach Yeshua fue colgado en un madero. Cuando habla de colgado en el madero, no simplemente está hablando de una horca, también se aplicaba a lo que era la crucifixión. ¿Ok? Por eso usted va a encontrar el término que Yeshua fue colgado en el madero. ¿Ya? Entonces pareciera que da a entender como que fue ahorcado, porque a mí me han hecho esa consulta y es válida. Es válida porque pareciera como que está diciendo algo diferente a lo que hemos creído. Pero vuelvo y repito, cuando se menciona que fue colgado, no solamente era la horca, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando una persona cometía un pecado de muerte, por ejemplo, la idolatría, ¿ya? Entonces era lapidado, apedreado y lo colgaban, ¿ok? Entonces, pero ese cadáver no podía permanecer ahí la noche, porque era una maldición. Tenían que enterrarlo esa misma noche, ¿ok? Seguimos entonces. Dice, no permitirás que su cuerpo permanezca toda la noche en el árbol. Está prohibido dejar un cadáver colgado durante la noche en la horca. Esta misma se aplica a todos los criminales ejecutados por el Beis Din. Entonces, por ejemplo, cuando a Yeshua, voy a terminar de leer esto para explicar algo acá. Ya lo he explicado, pero voy a repetirlo. Dice, incluida esta misma, o sea, este mandamiento, está la prohibición de dejar cualquier judío o hebreo o israelita fallecido sin enterrar durante la noche. Sin embargo, si hubo un retraso debido al tiempo adicional necesario para un entierro adecuado, por ejemplo, preparar un ataúd o mordaja, etcétera, o para que los familiares cercanos lleguen antes del funeral, entonces no hay violación de esta misma. Perspectiva, dado que el pueblo judío son hijos de Hashem, la visión de un cadáver judío colgado en la horca durante la noche es una degradación del nombre de Hashem. ¿Ok? Entonces, imagínate, solamente ver una persona ahí es algo súper bajo. Entonces, por ejemplo, el pecado de muerte, por ejemplo. El adulterio es un pecado de muerte. Es un pecado de muerte. ¿Ok? Por eso es que cuando a Yeshua le traen la mujer adúltera, ¿se acuerdan?
¿Qué le dijeron al maestro? Se la llevaron a él y le dijeron, maestro, esta mujer fue encontrada en pleno acto de adulterio. Oiga, en pleno acto de adulterio. Y la ley de Moisés dice que tiene que morir apedreada. ¿Estaban en lo cierto o estaban mintiendo? ¿Sí o no? Alguien que abra micrófono y me diga, me ayude a predicar esta noche. Los hombres que le trajeron a la mujer adúltera, a Yeshua, la mujer adúltera, iba a ser apedreada. Amén. ¿Quiere que lo busquemos? Vamos a buscarlo. Déjeme buscarlo. Para poderlo explicar algo mejor, más gráfico. Eso está en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. A ver, Evangelio de Juan. Capítulo 7. Déjeme ver aquí. Capítulo 7, versículo 50. Creo que es. No, claro, aquí. Déjeme ver. Si es aquí. Ok, aquí es. Mateo 53. Es el capítulo 8, entonces. Deme un segundito. Ok, ok. Dice el versículo, en el capítulo 8, versículo 3. Dice, los escribas y fariseos trajeron a una mujer, los escribas y los fariseos. La gente a veces, hermano, utilizar la palabra fariseo se tornó como en una cuestión de mala, pero realmente los fariseos eran personas muy conocedoras de la palabra. Algunos no lo saben, pero Yeshua era fariseo. Fue formado en la doctrina de los fariseos, que eran maestros de la Torá. Eso eran los fariseos. Entonces, los escribas y los fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué entiende usted por el acto mismo de adulterio? O sea, que la encontraron ahí teniendo intimidad. A lo mejor fue su propio esposo que la encontró con su amante, ya, porque dice, fue encontrada en, en el mismo adulterio. En la ley de Moisés, en la ley, perdón, dice, Moisés nos ordenó a apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Oiga bien, tú pues, ¿qué dices? Versículo 6. Decían esto probándole para tener de qué acusarle, de qué acusarle. Pero Yeshua se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, Yeshua se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Yeshua y a la mujer que estaba en medio. Ok. Entonces,
Algunos dicen que Yeshua quebrantó la ley. No. ¿Por qué Yeshua no juzgó ni condenó a la mujer adúltera si la ley dada a través de Moisés, la ley del Eterno, dice que tenía que morir apedreada? ¿Por qué razón? Ahora, a ver, ¿quién participa? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Si la ley dice que el adulterio es pecado de muerte. A esto es lo que se llama pecado de muerte, entre otras cosas, como la idolatría. Bueno, el adulterio es un pecado de muerte. ¿Por qué Yeshua no condenó a esta mujer? ¿Por qué Yeshua no dijo apedréenla? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se aplicó la ley con esta mujer? Shalom, ¿Por Rubén. qué Yeshua no aplicó la ley de la Torá en esta mujer? ¿Por qué? ¿Quién me habló ahí? Mana Mauren. Yo, sí, señor. Bueno, mi cuestionamiento siempre ha sido que por qué solo a la mujer le presentaron, porque no lo estaba haciendo sola, digamos, no estaba cometiendo el acto sola, qué pasaba con el hombre. Entonces, no Ok, sé si va por ahí. ok, sí, ahí ese es uno de los puntos. Ese es uno de los puntos, porque la ley decía que eran los dos. El pecado de muerte se aplicaba para tanto para el hombre como para la mujer, que habían quebrantado la ley de Dios. Y el segundo punto es porque los únicos que podían declarar sentencia era el Sanedrín, el Beis Din, el que conocemos como el Sanedrín. Y Yeshua no era miembro del Sanedrín. Y por eso dice ahí, por eso dice aquí, dice en el versículo 6, decían esto probándole para tener de qué acusarle. Ok, entonces le estaba diciendo el, que esta gente lo hacían con esta intención. Dice, lo hacían esto probándolo para tener ocasión o una oportunidad para acusarlo a él, que él había quebrantado la ley. Por eso, cuando el Señor les dice, por ejemplo, el que de vosotros esté libre de pecado. Vuelvo y leo aquí, dice. Pero como insistía en el versículo 7, en preguntarle, Jesús se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que lance la primera piedra, ¿verdad? Entonces dice, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle una piedra. Por eso dice que del más viejo, de los más viejos, de los mayores hasta el más joven, se fueron y lo dejaron solo. ¿Por qué razón? Porque si ellos la apedrean ahí, a ellos lo apedrean también, porque ellos estarían quebrantando el mandamiento, porque solamente los del Beis Din, solamente los de la corte judicial, solamente el Sanedrín la, podían aplicar la ley, nada más. Por eso, hermano, es que en esto por eso es importante conocer todos estos detalles para poder entender. Y ahora usted entiende por qué fue que la mujer adúltera, por eso hay que entender también, hermano, porque hay mucha gente que dice, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, pero lo toman como una excusa para seguir pecando, no para dejar de pecar. ¿Sí me entiende? Y ahora entendemos el contexto del por qué Yeshua no juzgó a la mujer. Cuando ella la dejan ahí, ¿y dónde están los que te acusan? No están. Bueno, yo tampoco te acuso. Yo tampoco te condeno. ¿Y qué le dijo? Vete y vaya a buscar a su amante. No. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Y no peques más. Entonces, cuando
La gente dice, no, es que la Biblia dice que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, hermano, lo toman como una licencia para seguir pecando porque nadie los puede juzgar. Eso es lo que hay que entender. Hay que tener en cuenta de que todo eso, hermano, que aunque ahorita no está el Beis Din en función, hay uno que es el juez de jueces y ese sí está en función. Y ese es el que nos juzga. Y ese sí el que nos puede traer, hermano, a un juicio y las consecuencias van a ser terribles. Bien, entonces, seguimos. Mandamiento 537, Misbah 537, dice, de Deuteronomios 21, 23. Ok, sigue el mismo, ¿verdad? Pero tú deberás enterrarlo ese día. Es una misma enterrar el mismo día a cualquier persona que persona puesta a muerte por el Beis Din. Además, es una misma que todo judío sea enterrado en el mismo día de su muerte. Si no hay parientes que se oponen del cadáver, se ocupen del cadáver para que sea sepultado apropiadamente, sigue siendo obligatorio para cada judío ocuparse del entierro. Entonces, por eso es que la persona fallece, hermano, y hay que enterrarla el mismo día. Misbah 538. Misbah 538 dice, Devarim capítulo 22, Deuteronomios capítulo 22, versículo 1. Ciertamente los devolverás a tu hermano. Vamos a ver qué dice acá en vamos a ver qué dice acá en el Humash. Dice, no verás al buey de tu hermano o su oveja o cabra perdidos y te ocultarás de ellos. Ciertamente los retornarás a tu hermano. ¿Ok? Es una misbah, o sea, es un mandamiento. Esto sí es aplicable para nosotros. Es una misbah, o sea, mandamiento de devolver la propiedad perdida a su dueño. Uno está obligado a devolver la propiedad perdida de un compañero, incluso si vale tan poco como el valor de una pieza de plata pesando medio grano de cebada. Entonces, si una persona se le perdió su mascota, su perrito, y usted sabe que ese perrito o ese gatito, lo mínimo que se le haya perdido, y cuanto más si es ganado, si es una vaca, si es un toro, ¿me entiende? Entonces no te vas a hacer de la vista gorda a verlo por allá donde va ese animal y tú tienes que ir a buscarlo y ayudarlo y devolverlo a su dueño. Entonces, que a veces a uno hoy en día, hermano, la sensibilidad se ha perdido tanto, hermano, que le da igual. A uno le da igual. Y entonces en eso hay que tener mucho cuidado. El que lo encontró está obligado a cuidar el artículo encontrado hasta que sea reclamado por su legítimo propietario. Si es algo que puede deteriorarse o morir, como alimentos frescos o un animal enfermo, puede vender y guardar el dinero para el propietario. Mientras tanto, la persona que lo encontró está obligado a concienciar al público de su hallazgo. En épocas anteriores, estos anuncios se hacían después del rezo o entre la minjá y el marbí. Hoy en día, los avisos se publican en el portal de anuncios en la sinagoga local. El dueño puede reclamar el objeto perdido solo si puede correctamente identificarlo con una característica única o una descripción definitiva del objeto, tales como tamaño, color o algún tipo de imperfección. Esta misma se aplica incluso a los bienes inmuebles. Por ejemplo, si uno ve que un río caudaloso está a punto de demoler la casa o el campo de un compañero, debe trabajar intensamente para construir una presa con el fin de prevenir un desastre. ¿Ok? Entonces, eso está claro. Creo que no tiene mucha explicación.
Mandamiento 539 es un mandamiento prohibitivo. Devarim capítulo 22, versículo 3 dice, no podrás negarle tu ayuda. Vamos a leerlo. Devarim capítulo 22, Deuteronomios capítulo 22, versículo 3. Entonces, vamos a leer el contexto igual. No verás al buey de tu hermano o su oveja o su cabra perdida y te ocultarás de ellos. Ciertamente los retornarás a tu hermano. Más si no estuviere tu hermano cerca de ti y no lo conoces, entonces lo reunirás dentro de tu hogar y permanecerá contigo hasta que consulte por él tu hermano y se lo entregarás. O sea, estás obligado a llevarte el animalito o lo que sea a tu casa y cuidarlo, alimentarlo y darle de todo. ¿Ok? Versículo 3. Así harás tu asno, así harás y lo encuentras, no podrás ocultarte. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente lo que viene hablando. ¿Ok? Lo mismo. Está prohibido ignorar un objeto perdido si no se requiere tomarlo y devolverlo a su legítimo dueño. No haga como hacen muchos. Ay, mire qué bendición lo que me encontré. Como hacen muchos, el pulpero le dio el más vuelto de lo que debía y se lo echan a la bolsa diciendo que es una bendición de Dios. No, eso no se puede hacer. Misbah 540 dice, no verás el asno de tu hermano ni su buey caídos en el camino y no hacer nada. ¿Ok? Dice el versículo 4, no verás al asno de tu hermano o su buey caídos en el camino, ocultándote de ellos, ciertamente los levantarás con él. Oiga bien, entonces, está prohibido hacerse de la vista gorda al notar el animal de su compañero yaciendo bajo su carga, sino que estás obligado a asistirlo. Amén. Igual, entonces hay que tener también compasión y misericordia, aunque la persona, el dueño de ese animal, sea tu enemigo. Y él está batallando ahí, tienes que acercarte, no hacerte de la vista gorda, ni decir, mire qué rico lo que le pasó, ahí está el juicio de Dios. No, estás obligado a ayudar. Amén. Misbah 541 dice, igual, le ayudarás a levantarlo. Viene hablando lo mismo, versículo 4, ¿ok? Es una misma ayudar a un compañero a cargar su animal cuando sea necesario. Las leyes dice, aquel que ayuda a un compañero a cargar una carga sobre el sobre el animal, puede pedir un pago, pero no cuando ayuda a descargar a otro animal. Si uno se encuentra con dos judíos, con dos hermanos, uno cargando su animal y al otro descargándolo, estás obligado a ayudar en la descarga primero, ya que también está aliviando el animal de su carga. Sin embargo, si urge la oportunidad de que uno de los dos es un amigo mientras que el otro es un enemigo, entonces debe ayudar a su enemigo primero. Oiga bien, debe ayudar a su enemigo primero, incluso si este último solo necesita ayuda para cargar. Esto está en orden con el fin de entrenar a uno para superar el odio en su corazón por un compañero. Uno también está obligado a ayudar a otro a cargar una carga sobre la espalda de este último. Un anciano o un distinguido talmid, que es un discípulo, un jaján, un sabio, ¿ya? Un sabio. Un anciano no está hablando simplemente de la edad, está hablando de un líder, de un rol, de un moré, ¿entiende? O un distinguido talmid, un discípulo, un jaján, un sabio.
están exentos de esta misma, pues se juzga a una persona de estar obligada o extenso, según lo que haría con su propio animal. El dinero no es objeto cuando se trata de una misma. El rabino Shmuel, el hijo del rabino Yosef, viajaba una vez a lo largo de un camino cuando se encontró con un hombre que luchaba bajo una carga de madera que llevaba sobre los hombros. Agotado el hombre dejó la leña para descansar. Luego le pidió al rabino que lo ayudara, aunque el rabino Shmuel estaba exento de la misma porque estaba por debajo de su dignidad, quería cumplirlo. Así que yendo más allá de lo exigido por la ley, él, por lo tanto, pagó al hombre el precio de la madera y luego la declaró de propiedad pública. Dado que la madera ahora se había convertido en suya, ya no estaba obligado a ayudar al hombre. Su intención era dejar la madera allí, pero tan pronto como lo declaró Heker, el hombre recogió la leña y dijo: yo tomo posesión de esto del dominio público. Dado que el rabino Shimael no quería transgredir esta misma, es decir, absteniéndose de ayudar al hombre a cargar la leña, no tenía otra opción que para comprar la madera del hombre, una segunda vez y una vez más declararlo de dominio público. Cuando el rabino Shimael vio que el hombre estaba a punto de recurrir al mismo truco de nuevo, dijo: declaro esta madera sea propiedad pública, excepto con respecto a ti. Es decir, el hombre no tenía derecho a reclamar la madera para sí mismo. Al escuchar esto, el hombre no hizo más intentos de tomar la madera. El rabino Shimael siguió su camino. Eso está en Mabab Mitzia 30. ¿Ok? Entonces, el rabino como tal, según la ley, dice, no está obligado a ayudarlo, pero él quería cumplir. Eso es como cuando nos habla de la milla extra, de la milla extra. Debemos de esforzarnos, hermano, debemos de esforzarnos por cumplir la Torá, aunque sea algo que quizás en el momento no lo entiendo, no sé por qué lo hacen, pero quiero hacerlo. Y en ese proceso, porque solamente tienes el deseo y el anhelo en tu corazón de cumplir lo que dice la escritura, es entonces cuando también el Señor te va a traer entendimiento el por qué lo estamos haciendo. Amén. Hay muchas cosas que parecieran como ilógicas, o por ejemplo, hay leyes que se cumplen en Israel. Hay leyes que se cumplen en Israel, pero cuando nosotros decimos, yo quiero hacerlo, como cuáles leyes se cumplen en Israel, como el Shemitah. El año Shemitah es que la tierra reposa cada 7 años. Que la tierra, si yo tengo una propiedad donde yo siembro ahí y de esa propiedad yo saco provecho, de ahí mantengo a mi familia, porque trabajo en agricultura, pero llegó el año Shemitah se cumple en Israel. Pero yo estoy en Costa Rica, yo digo, yo quiero cumplir el año Shemitah. Entonces, aunque no estoy obligado por no estar en la tierra de Israel, yo quiero cumplirlo. Eso es la milla extra. No estoy obligado, pero lo voy a hacer. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Quiero entrar en esta misma. Quiero entrar en este mandamiento. Quiero entrar en este ámbito espiritual nuevo para mí. Quiero hacerlo. Quiero hacerlo para agradar al Eterno. Y lo quiero hacer por agradar al Eterno. No ni por vanagloria, no ni por para que me vean, no para que digan, ni para tomar esto yo para juzgar al que no lo hizo. ¿Sí me entiende? Entonces, es la milla extra que fue lo que hizo este hombre aquí. Voy con el último, hermano, para ir terminando. Misbah 542. Aunque esto lo hubiéramos dejado para luego, pero vamos a leerlo. Dice mandamiento prohibitivo. Ok, es un mandamiento prohibitivo. Misbah Devarim capítulo 22, versículo 4.
Eh, déjeme ver. Es el versículo 5. Yo creo que esta cita la pusieron mal aquí, que no es esa cita, si no me equivoco. Ok, déjeme ver. Dice, la mujer no vestirá ropa de hombre. Las mujeres tienen prohibido usar ropa de hombre. Eso es el 22:5. 22:5. Vamos a ver dónde está aquí porque... Ok, 22:5. Aquí me pusieron el 22:4, pero es el 22:5. No, no habrá atuendo masculino sobre una mujer y no vestirá un hombre la ropa de una mujer, pues abominación para Hashem tu Dios es todo el que haga ello. ¿Ok? Las mujeres tienen prohibido ir a la guerra armadas como hacen los hombres. Amén. La Torá prohíbe que las mujeres se unan al ejército incluso si no llevaran armas. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir acá. ¿Ok? Tal vez no es el entendimiento como nos lo dijeron antes a nosotros. Y antes que me hagan la pregunta, yo sé que alguno la va a hacer. Por ejemplo, Israel hoy. Hay mujeres en el ejército de Israel. ¿Por qué si la Torá dice que la mujer no debe ir a la guerra? Bueno, porque desgraciadamente, hermano, el gobierno de Israel actualmente, y desde hace mucho tiempo, los gobiernos en Israel no son teocráticos, no están regidos por la Torá. De hecho, la nación de Israel como tal no está regida por la Torá, porque Israel aprobó el aborto, en Israel se aprobó el matrimonio homosexual, en Israel, de hecho, uno de los festivales más grandes esa comunidad gay es en Israel, en Tel Aviv. Entonces no están regidos por la Torá. Por eso es que Israel tiene que pasar, hermano, por la situación hasta que ellos se vuelvan hacia Dios y la Torá, porque es lo que está escrito, es lo que tiene que acontecer. Entonces, por eso hay muchas cosas que usted lo dice, la Biblia lo dice, pero uno vuelve a ver hacia allá y usted dice, pero ellos no lo hacen. ¿Por qué? Bueno, entonces, por eso es que quienes están cumpliendo y quiénes son los que mantienen como un equilibrio espiritual en la tierra de Israel, el rabinato y la ortodoxia, ¿ya? Los que llaman ultraortodoxos y ortodoxos, ¿ya? Ellos son los que mantienen ese equilibrio y son ellos los que no han permitido que la Torá se pierda en Israel. Son ellos. Aunque muchos lo critican y hay muchos sin conocer, sin saber, hermano, no, no lo toman en cuenta, ¿ya? Esa es que esos son los fariseos de la antigüedad, son los que hoy conocemos como ultraortodoxos. Y los ultraortodoxos o los ortodoxos son muy radicales en cuanto a la aplicación de la Torá. Y hay mucho que nosotros deberíamos de aprender de ellos todavía. Amén. Entonces, hermano, porque a veces, hermano, queremos, y es algo que, ¿cómo le explico? Como que es parte de la naturaleza humana. La Biblia establece, el Señor establece, dice que el corazón del hombre está inclinado siempre al mal. Y es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Si Dios dice no lo hagas, la carne nos dice hágalo. Aquí nadie lo ve, porque el corazón del ser humano está inclinado siempre, siempre está inclinado a hacer lo malo. Amén. Por eso es que dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. La naturaleza humana, nuestra naturaleza es hacer lo malo.
que usted y yo hoy que estamos en el camino de la Torá, en el camino del Eterno, estudiando la palabra, y entonces el Espíritu nos redarguye por la palabra y nos frena. Por eso, cuando una persona dejó de tener intimidad con Dios, dejó de orar, dejó de estudiar la palabra, hermano, poco a poquito esa naturaleza humana va ganando terreno y va a llegar un momento donde ya te va a dar igual si haces o no haces. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que basarnos en lo que dice la Torá, lo que dice la escritura, en lo que dice la palabra. Y gracias a Dios, hermano, por la gente que todavía hoy en Israel mantienen con firmeza la escritura viva. Amén. Porque es por ellos, hermano, que el Señor no, eh, no va a permitir que Israel sea destruido. Que Israel tiene que pasar consecuencias, sí, están escritos. Es el mismo caso que Israel en Egipto. Israel en Egipto fue hasta que ellos clamaron al Eterno que vino liberación. Hasta que Israel deje de confiar en sus fuerzas humanas y en su capacidad de su ejército y de los aliados como Estados Unidos, que Estados Unidos va a llegar el momento en donde Estados Unidos le va a dar la espalda completamente a Israel, pero completamente. Y cuando ellos lleguen en ese pozo, en ese fondo, donde solamente les quede mirar hacia arriba. Si usted se va entre un hueco, entre un hoyo, entre un pozo profundo, ¿hacia dónde mira usted? Usted va a mirar es hacia arriba. Usted está buscando a ver cómo sale de ahí. Bueno, Israel le va a llegar el momento donde va a caer en ese pozo, donde no va a tener amigos, donde no va a tener aliados, donde el mundo entero se va a volver contra ellos y Israel le va a tocar mirar hacia arriba. Entonces se va a cumplir lo que dice la escritura. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y eso se aplica para todos. Volveos a mí y me volveré a vosotros. El Señor lo profetiza en el libro de Zacarías para Israel. En el momento en que Israel se vuelva y vuelva a la Torá, es entonces cuando regresará Mashiach Yeshua y entonces se va a cumplir lo que dice y todo Israel será salvo. Y este pueblo no ha sido destruido porque simplemente es el pueblo que Dios escogió. Por eso es. Y él se acuerda de la promesa que le hizo a Abraham, a Isaac y Jacob, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, amados hermanos, es por eso. Entonces, las mujeres no tienen prohibido vestir ropa de hombre. En esta misma misbah, para terminar, para no dejarlo así como en el vacío, dicen en la 543, el hombre no vestirá ropa de mujer. Los hombres tienen prohibido usar prendas que se usan normalmente por mujeres. Los hombres tienen prohibido quitarse las canas. I'm sorry for you por los que usan. Eh, hay hombres que se tiñen el pelo. Oiga, los hombres tienen prohibido quitarse las canas y los pelos blancos de entre los pelos más oscuros, ya sea de la cabeza o de la barba. Hermano, mira, yo me dejé que yo antes no pude usar barba, me agarró una picazón y ya viejo me dio por dejarme la barba y la tengo canosa. Oiga, yo he visto hombres que se tiñen la barba para parecer más joven. Oiga, dice el mandamiento. Los hombres también tienen prohibido teñirse el cabello de la manera que la hacen las mujeres para conservar una apariencia juvenil. Los hombres no pueden usar joyas ni adornos femeninos. Y usted ve hombres que usan aretes. Usted ve hombres, hermanos, que se depilan las cejas. Usted ve hombres, hermanos, que usan brillito en las uñas. Hasta se las pintan de colores también. Fueron los amenes, los aleluya y los gloria a Dios. ¿Ok? Por eso, hermano,
es que el apóstol Pablo habla, dice, de los que se echan con varón y los afeminados. Entonces, un hombre que usa cosas de mujer es un afeminado. Un afeminado. Y eso está prohibido por la ley del Eterno, de los que se depilan las cejas. Eso lo vemos, hermano, en cantantes, llámese cristianos o mundanos o lo que usted quiera. Los raperos, los reggaetoneros, y anda con esas cosas. ¿De dónde viene eso? Del mismo corazón del infierno, del mismo corazón de Satanás, porque Satanás, hermano, va a ir en contra de todo lo que dice la ley de Dios. Amén. Lo dejamos aquí. Bien. Entonces no quería dejarlo ahí como en el vacío, esas dos cosas. La mujer no vestirá ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Hermano, mire, por eso es que, por ejemplo, cuando se desconoce la escritura, y a veces por desconocimiento, pero por tener desconocimiento de la escritura no significa que no sea pecado, porque algunos se refugian ahí. Ah, yo no sabía. Sí, pero la ley se te va a aplicar igual. Por eso hay gente, hermano, que andan en busca de fama y fortuna y son cantantes cristianos y no sé cuánto más. Y yo los he visto, hermano, que entran a un programa de televisión para agarrar fama y cantan sus canciones mundanas y se visten de mujer porque, no, me voy a vestir de Celia Cruz, me voy a vestir de esta, me voy aquí, me he visto de Shakira, me he visto de aquí. Y son disque, y después salen predicando. Eso está prohibido por la escritura, ni en juego, ni en broma, ni porque voy a hacer una obra de teatro en la iglesia o porque voy a practicar una danza y dentro de la práctica de la danza me tengo que vestir así, me tengo que poner alitas y que me tengo que pintar y que me tengo que poner brillito y que me tengo que pintar las uñas para que vayamos todos igual. Por eso, hermano, es que muchas veces la iglesia está como está. Bien, si alguien tiene algún comentario o alguna consulta, hermano. ¿Quedó claro todo? Pregunte ahora, hermano. No se quede con la duda. Amén. No se quede con la duda. No me vaya usted a mandar un mensaje ahora a las 2 de la mañana y decirme, pastor, es que me quedé con una duda y no puedo dormir. Está el sueño a mí también. ¿Ah? Dígame, ¿cómo lo vieron? Roe, ¿usted me podría explicar un poquito más? Es que esa parte no me quedó clara, la de que la mujer no debe vestir ropa de hombre, por favor. Ok. Aquí está hablando de este mandamiento. Igual yo lo considero que es aplicable. Ok. Las mujeres tienen prohibido usar ropa de hombre. Ok. Por ejemplo, este texto yo crecí, cuando digo crecí es que yo estoy en el evangelio desde muy niño. De los años 80, yo llegué a la iglesia. Este texto se utilizaba mucho eh, para prohibir el uso de pantalones en la mujer, por ejemplo, ¿ya? Porque el pantalón es de los hombres. Lo que pasa es que en la época bíblica no habían pantalones, ¿cierto? Entonces, si vemos aquí, lo que dice es que las mujeres tienen prohibido ir a la guerra y usar armas como lo hacen los hombres. Entonces, básicamente es eso. No es que usted no pueda utilizar, por ejemplo, un pantalón la mujer, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la vestimenta de la mujer? ¿Amén? La vestimenta de la mujer tiene que ser con decencia, ¿ya? Que sea honroso, que no sea que se puede usar con modestia, dice la escritura. Amén. Lo dice el apóstol Pablo. Vamos a buscarlo rápidamente para poderlo ubicar mejor.
Eso está en en primera Timoteo, si no me equivoco. Déjeme ver. Voy a quitar esto acá para que me campo rápidamente. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la vestimenta de la mujer? Que yo sé que por ahí viene la duda, ¿verdad? Porque los que somos viejos en el Evangelio, en el camino del Señor, fue lo que se nos enseñó. Y como eso se nos enseñó, pues yo también lo enseñaba. Pero vamos a buscarlo. Primera Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo, capítulo 2. Dice, vamos a ver, versículo 9. Me equivoco. Ok. Asimismo dice que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia. ¿Qué es pudor? Aquí está la definición de Perdón, pudor, ¿qué es pudor? Pudor es decencia, decentemente. Ya eso es pudor, con decencia y con modestia, ¿ok? No con peinados ostentosos, no con oro o perlas o vestidos costosos, ¿ok? Esto también tenía que ver con otras cosas. No es que usted no pueda usar sus joyitas, no es que no, sino que dice, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Ok, entonces, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar, por ejemplo, de esto es de una hermana me escribió, me hizo la consulta. Pastor, ¿es cierto que la mujer no puede usar tenis y que la mujer no puede usar tacones? ¿De dónde sacó eso? Es que aquí vino una persona y me mandó al infierno porque yo andaba tacones. Entonces, que la mujer no puede usar tenis ni no puede usar tacones. No, es que en ninguna parte de la Biblia dice eso. Jamás. Entonces, lo único que el Eterno pide, o la palabra nos pide aquí, el consejo del apóstol Pablo es una ropa decorosa, con pudor, con modestia. ¿Ok? Que sean decentes. Si te vas a poner un pantaloncito, que sea decente, no que se te marque el cuerpo. ¿Entiendes? Si te vas a poner una blusa, que no sea una blusa transparente, sino que sea con modestia, con decencia. Eso es básicamente. Eso es lo que dice. Entonces, pero en el contexto de lo que dice el Taryag Misbot, estaba hablando que las mujeres tienen prohibido ir a la guerra armadas, como hacen los hombres. La Torá prohíbe que las mujeres se unan al ejército incluso si no llevaran armas. Eso es básicamente lo que quiere decir ahí. No está hablando en esencia de que no puede usar un pantalón o que no se puede vestir de qué manera. Ahora, si hay pantalones de hombres, yo considero que la mujer no debería ponerse un pantalón que sea un pantalón que su hechura y su vestimenta sea como ver a un hombre. ¿Ya? Eso sí, o que se estén usando prendas igual que el hombre. El hombre no puede ponerse una falda o ponerse un pantalón de mujer, que usted sabe que es un pantalón de mujer. Y que entró una moda, hermano, que usted ve ahora, esas modas de andar los pantalones y las camisas pegadas al cuerpo, hermano, ahí. Eso es indecente. Y desgraciadamente usted lo ve hasta en muchos hombres ministros parados en los altares de esa manera. Usted lo ve hombres que están, igual si se ve mal en una mujer, ahora imagínense en un hombre. No, entonces creo que debemos de agarrarnos del consejo que dice el apóstol Pablo, ahí lo que Dios está dando a Timoteo, de, de, con decencia, con, con honestidad, y que se vea realmente como una hija y un hijo de Dios también. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien, familia. Entonces vamos a orar si no hay nadie más y damos gracias al Eterno por este tiempo maravilloso de estudio.
Amén. Gracias a usted también. Nos vemos el viernes, si el Eterno lo permite, a las 7 de la noche para el estudio de la Parashá de esta semana, sábado 5:30 de la tarde. Si el Eterno lo permite, estoy apurándome, hermano, a sacar el material, que es, tengo mucho trabajo estos días, pero si el Eterno lo permite, estaríamos iniciando la escuela de formación ministerial o reiniciando la escuela de formación ministerial el primer lunes de marzo, pero cualquier cosa yo les estoy avisando. Lo más probable es que sí, primer lunes de marzo, y si no sería el segundo lunes, pero estoy haciendo el esfuerzo para tenerlo todo para el primer lunes de marzo. Eh, em, en formación ministerial. Si hay alguien que quiera unirse, todavía está a tiempo. En el grupo de formación ministerial, esta misma noche voy a tratar de compartirles el link para todas las clases que ya tuvimos de formación ministerial, para que por lo menos vayan viéndolas los que no lo han visto y se mantengan al día. Y también los PDFs están ahí, en el grupo, para que puedan descargarlos y estudiarlos y irse formando su propio material de estudio que les va a servir mucho. Esto es para los que tienen llamado al ministerio. Entonces, básicamente, esos son los anuncios. Oramos entonces. Cualquier cosa y cualquier duda, pues me escriben al privado ahí en WhatsApp y con mucho gusto aclaramos las dudas. Bien. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato, Torah emet, v'chayei olam atah betujenu. Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, y que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. En el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Feliz noche, familia. Que el Eterno los bendiga a todos. Shalom, shalom. Shalom, gracias, Laila Tov. Shalom a todos. Ahí era todo. Shalom, shalom.